por la sesión. Ok. Bien, perdón, me corresponde contarle un poco acerca del desarrollo del sistema digestivo desde el punto de vista embriológico, ¿ya? Para ello, entonces, voy a tener que recurrir a contarles un poco qué es lo que pasa durante la primera etapa del desarrollo para poder entender, mm, ojalá, espero de mejor manera, cómo se forma entonces el sistema digestivo, ¿ya? Voy a recurrir entonces a un par de diapositivas que hablan del desarrollo del embrión humano aproximadamente a la tercera semana de desarrollo, ¿ya? Yo tengo entendido que ustedes no han hecho embriología antes, por tanto voy a tener que resumirle un par de cosas para poder entender de qué se trata lo que vamos a conversar. Básicamente, a la tercera semana del desarrollo, el embrión es un disco más bien alargado, que está formado por tres capas de tejido. Una capa que vamos a llamar el ectodermo, que va a estar directamente relacionada con el desarrollo de las estructuras sensoriales, vale decir, va a formar el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, y adicionalmente hay un componente que está asociado a la formación de la piel. Todos los componentes epidérmicos, entonces, incluyendo los pelos, las uñas, ¿cierto? Y las terminales sensoriales que están en nuestros dedos, ¿cierto? Corpúsculos de Krause, Ruffini, etcétera, ¿cierto? Están todos, son todos desarrollados a partir del ectodermo, ¿ya? Después viene una segunda hoja que es el mesodermo, que está directamente relacionado con, por así decirlo, el tejido de relleno del embrión. En este caso vamos a hablar fundamentalmente del tejido óseo, del tejido muscular, así como también parte del tejido funcional de las glándulas, o el tejido glandular. Hablemos del hígado, del páncreas, ¿cierto? Podríamos incluir allí también a los pulmones. Y finalmente hay una tercera capa que es el endodermo, que es la capa más interna de este embrión y que está directamente relacionado con un tubo que recorre al embrión de manera completa, ¿cierto? Desde la entrada hasta la salida. La entrada va a ser una estructura que vamos a llamar la membrana bucofaringea, que en este rato voy a mostrarla aquí, ¿ya? Y una salida que potencialmente debiera estar en la región caudal, que va a ser la membrana cloacal. De manera general, entonces, ese es el modelo que tenemos de desarrollo a la tercera semana más o menos, y en ese minuto el intestino obviamente todavía no está formado, ¿ya? Porque el intestino se forma como resultado de un proceso de eh, plegamiento, ¿ya? Que va a permitir entonces delimitar al embrión, que en un principio, como dije, era una estructura más bien alargada, y va a permitir que adquiera la forma de tubo, ¿ya? Entonces, eso es lo que está tratándose de representar en esta primera diapositiva, que es una sección sagital, está en la región cefálica y está en la región caudal, ¿ya? Y aparecen dos plegamientos, entonces, un pliegue que está en la región anterior, que vamos a llamar el pliegue cervical, y uno que está en la región caudal, ¿cierto? Que obviamente le vamos a llamar, caudal, el de la región anterior le vamos a llamar pliegue cefálico, y el caudal, pliegue caudal, ¿ya? Y ese plegamiento entonces va a estar directamente asociado al desarrollo de estas estructuras que yo les acabo de mencionar. Vale decir que en la región anterior se va a desarrollar entonces de manera exagerada, por así decirlo, ¿ya? En la región de la cabeza, que es lo que está acá, ese peso, ¿cierto? El desarrollo exagerado de la cabeza, lo que va a hacer entonces que el tejido que está inmediatamente por arriba caiga, ¿ya? Tal como lo representa la flecha aquí, ¿ya? Y eso va a traer como consecuencia entonces que el embrión vaya sufriendo este plegamiento cefálico que yo había mencionado previamente. Lo mismo va a ocurrir en la región caudal, aunque va a ser de una manera un poco más lenta, porque obviamente el crecimiento de las células en esta región es más lento, ¿ya? Y por lo tanto entonces el plegamiento caudal, si bien es cierto ocurre, va a ser entonces un poco menos prominente, ya que el plegamiento cefálico. El resultado de ese plegamiento entonces permite que el endodermo, que ahora lo voy a indicar claramente, ¿cierto? Que es esta lámina de tejido que aparece de color amarillo,
¿ya? En un principio está, digamos, extendido, tal como aparece acá, quede entonces al interior del embrión, tal como aparece aquí, ¿cierto? Confinado y formando entonces ese tubo alargado que yo decía que tenía un punto de entrada y un punto de salida que va a estar en esta región. Entonces dije yo que iba a ser la membrana bucofaringea y la membrana cloacal. Voy a hacer entonces la mención especial en este rato, ¿cierto?, de que se llama membrana cloacal, porque en este punto nosotros vamos a tener una cloaca durante la primera etapa del desarrollo. A pesar de que posteriormente, ¿cierto?, la cloaca desaparece, porque obviamente va a haber una tabicación, va a permitir la separación entonces de los productos de desecho que vienen del sistema renal y del sistema digestivo, ¿ya? Pero en principio entonces existe esta membrana cloacal. Esto está visto desde el punto de vista sagital. Ahora, desde la porción transversal, que es este modelo que está acá, ocurre exactamente lo mismo. Mientras está ocurriendo el plegamiento cefálico, ocurre también un plegamiento caudal, ¿cierto? Ocurre un plegamiento lateral, ¿ya? Porque obviamente en el centro, ¿cierto?, se produce un crecimiento exagerado del embrión. Entonces, los bordes, ¿ya?, de este disco, que originalmente, insisto, era un disco más bien aplanado, ¿cierto?, también entonces genera una caída, ¿ya?, y aparecen entonces estos pliegues que vamos a llamar pliegues laterales. El resultado de eso entonces es que más o menos en la cuarta semana de desarrollo, el embrión, que originalmente era una estructura plana, ¿cierto?, y se parecía a un disco, se convierte entonces ahora en una estructura alargada como esta que está aquí, ¿cierto?, ¿ya?, que parece entonces un tubo, que obviamente no es un tubo que tenga un diámetro homogéneo, ¿cierto?, porque la región caudal va a tener un diámetro bastante delgado, mientras que la región cefálica va a ser bastante más ensanchada. Les voy a mostrar un video para que podamos ver cómo ocurre este proceso y ojalá tratar de entenderlo de la mejor manera posible. A ver si me da un minutito. Voy a buscarlo. Aquí está. Ok, entonces, ahora sí. Vamos a compartir la pantalla. Entonces, no sé qué esté de ahí. No. Ahora sí, veamos si me permite ahora compartir. Ya, aquí está entonces el video. Vamos a ver cómo se produce entonces este plegamiento, ¿cierto? Para poder entender cómo ocurre la formación del intestino, tal como les había mencionado yo. Perdón. Ahí está explicado cómo se ocurre entonces, se transforma de un disco plano a un disco cúbico. Perdón, alargado. Todo alargado. Ahí vamos a ver cómo se produce el plegamiento. Ahí están mencionados los pliegues laterales y los pliegues cefálicos y caudal, como yo les había mencionado recién. Aquí está la capa endodérmica, el ectodermo por fuera y el mesodermo, ¿cierto?, que era el que había mencionado también. Ahí está lo que va a formar el endodermo, lo que nos vamos a dedicar ahora. Ahí tenemos entonces el tubo formado en tres segmentos diferentes.
Esta es la membrana bucofaringea. Aquí tenemos separación del intestino medio. Y luego el intestino posterior. Y ahí es como se ve el embrión externamente, ¿cierto? Que les había mencionado yo recién. Ok, así entonces se forma, ¿cierto? El intestino, ¿ya? El intestino va a tener tres componentes diferentes, entonces, ¿ya? Vamos a mostrar ahora entonces los diferentes componentes. El intestino va a tener un componente cefálico, que vamos a llamar el intestino anterior, ¿cierto? Una región medial, que va a estar a este nivel, que vamos a llamar el intestino medio, y una región caudal que está ubicada un poco más abajo, que vamos a llamar el intestino posterior. Anatómicamente estos segmentos tienen entonces también un punto preciso en donde se produce la delimitación. Vamos a volver un poco al modelo anterior. Entonces, ya tienen más o menos claro cómo se produce entonces el plegamiento, ¿cierto? Y cómo esta estructura, entonces, que está acá adentro, se transforma en el tubo, ¿cierto? O en el intestino, ¿ya? Originalmente, esto se llama el intestino primitivo, ¿ya? Pero posteriormente, ¿cierto? Cuando se produce la fusión prácticamente completa del pliegue cefálico con el pliegue caudal, ¿cierto? Entonces se le da, o se divide este intestino en tres segmentos, que son los que mencionaba yo recién, y repito, el intestino anterior, el intestino medio y el intestino posterior. Ahora, ¿dónde están los límites? El intestino anterior lo vamos a delimitar, ¿cierto? Desde la membrana bucofaringea hasta el esbozo o yema hepática, que sería este punto de aquí, ¿ya? Este sería el intestino anterior. El intestino medio va a quedar ubicado justo desde la porción más caudal del brote de yema hepática hasta los 2/3 proximales del colon transverso, ¿ya? Que viene quedando más o menos por ahí, ¿ya? Y el intestino posterior que va desde el tercio distal del colon transverso hasta la región anal o cloacal, ¿cierto? Que va a ser la definitiva, ¿ya? Entonces ahí tenemos nuestro intestino separado en tres segmentos, que era un poco también lo que estaba mostrado, ¿cierto? En el video. Nosotros nos vamos a dedicar ahora a ver qué se deriva de cada uno de estos componentes, o cada uno de estos segmentos, ¿ya? Para poder entender. ¿Profe? ¿Sí? ¿Desde dónde hasta dónde llegaba el cefálico? El intestino anterior, desde la membrana bucofaringea hasta el brote o yema hepática. ¿Ya? Hasta aquí. Está mostrando la flechita, ¿sí? Ya, gracias. Veamos. Entonces, el intestino anterior lo vamos a ubicar desde este punto hasta el brote de yema hepática. Aquí está, ¿cierto?, la yema hepática, de tal manera que todo lo que queda acá arriba va a ser anterior, ya más o menos hasta aquí, entonces va a ser el intestino medio, ¿ya? Y de ahí hacia atrás el intestino posterior. Ahora, esta es una imagen, ¿cierto?, a la cuarta semana de desarrollo, por lo tanto todavía no está completamente desarrollado la estructura del intestino, que es lo que vamos a ver entonces ahora. En el caso del intestino anterior, desde el punto de vista de la clasificación que hacen los anatomistas, lo vamos a tener que dividir en dos componentes, ¿ya? El intestino anterior va a tener un segmento que va a ser el primero, ¿ya? Que vamos a llamar el intestino faríngeo, ¿ya? Que está ubicado justamente en la región faríngea, ¿ya? Y el resto, ¿ya?, del intestino, desde la región faríngea hacia el brote de yema hepática, le vamos a llamar el intestino anterior, ¿ya? Propiamente tal. A pesar de que todo esto es el intestino anterior, desde la clasificación original, ¿cierto? Les repito, los anatomistas hicieron una subdivisión de este segmento,
¿ya? Y llaman entonces el intestino faríngeo a lo que va desde la cavidad bucal o desde la membrana bucofaríngea hasta el brote o yema pulmonar, que sería este segmento de aquí. ¿Ya? Aquí se van a originar los pulmones, entonces hasta esta región vamos a llamar nosotros intestino faríngeo. ¿Ya? Y de aquí en adelante, entonces, le vamos a llamar el intestino anterior propiamente tal. Ojo que hay una diferencia. ¿Ya? El intestino anterior va a tener dos componentes, insisto, el componente faríngeo, el intestino faríngeo, y el componente propiamente tal, que sería el intestino anterior propiamente tal. ¿Ya? Ese es el intestino anterior. ¿Ya? Mientras que cuando uno hace referencia al intestino propiamente tal, hace referencia al pedacito, ojo, que está desde aquí hasta acá, vale decir, desde el brote o yema pulmonar hasta el brote o yema hepática. Eso es entonces el intestino anterior propiamente tal o propiamente dicho. Ya, insisto, este es un problema que han generado obviamente los anatomistas porque los anatomistas les gusta separar, mientras más componentes parece que es mejor. ¿Ya? Sin embargo, desde el punto de vista embriológico existe solamente un componente, ¿cierto?, que es el intestino anterior. ¿Ya? Pero, en este caso, ¿cierto?, voy a hacer la separación para que lo podamos entender. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en la región faríngea? ¿Ya? En la región faríngea van a aparecer unas estructuras que se llaman las bolsas faríngeas, ¿ya? Y que están asociadas al desarrollo del endodermo. Recuerden que yo mencioné, ¿cierto?, que el tubo digestivo estaba formado única y exclusivamente por tejido endodérmico, ¿ya? Por lo tanto, vamos a hablar específicamente de todo lo que se deriva del endodermo, porque de allí vienen entonces todas las estructuras que están asociadas al sistema digestivo. Ok, entonces vamos a ver esta región de acá. Veamos, entonces en la región cefálica, ¿cierto? Lo que vamos a tener es que van a aparecer estas estructuras, ¿cierto? Estas proyecciones de este tubo que van a ir hacia el exterior. Para poder explicarlo, voy a volver a la imagen un poquito atrás. A ver, no tengo aquí una. Bueno, ocurre lo siguiente, ¿ya? A la cuarta semana de desarrollo, en la parte exterior del embrión aparecen unas pequeñas, aparecen unas pequeñas líneas, ¿cierto?, que van a llamarse las hendiduras faríngeas. ¿Ya? Son como pequeñas muescas que están en el embrión, ¿ya? Y esas muescas que están en la parte externa tienen, ¿cierto?, su correlato en la parte interna, que son las bolsas faríngeas. Estas bolsas faríngeas son derivadas del endodermo, por eso que se las estoy mencionando. Entonces, en esta región, ¿cierto?, estas bolsas hacen protuberancia hacia el exterior, o sea, buscan salir, ¿ya? Que es lo que está representado aquí. ¿Se fijan? Ahí hay unas proyecciones. Cada una de estas proyecciones, entonces, son esas bolsas faríngeas que están tratando de salir hacia el exterior, ¿ya? Buscando una contraparte en la región exterior, ¿ya? Esas bolsas faríngeas, como están en el interior, van a dar origen a estructuras, ¿cierto?, que están asociadas de alguna manera a la funcionalidad del intestino, ¿ya? Entonces, la primera bolsa faríngea, la que está más en la región cefálica, ¿cierto?, forma algo que no tiene mucho que ver con el intestino, ¿ya? Pero sí va a formar lo que se denomina el conducto auditivo interno, ¿ya? Esa es una bolsa, entonces, la primera bolsa faríngea, ¿ya? Que va a formar el conducto auditivo externo. Insisto, no tiene mucho que ver con el sistema digestivo, ¿ya? Pero sin embargo lo que viene después sí va a tener relación, alguna obviamente. La segunda, ¿cierto?, bolsa faríngea va a formar la amígdala palatina, ¿ya? Las amígdalas obviamente que están asociadas al sistema digestivo. Y después entonces viene una tercera bolsa, que va a ser esta que está aquí, que va a tener dos componentes. Un componente dorsal, que va a formar la paratiroides inferior, y un componente ventral que va a formar el timo, ¿ya? Y la cuarta, bolsa faríngea, que va a formar la glándula paratiroides superior. Vuelvo atrás para poder entender de dónde viene esto. Insisto, en esta región aparecen entonces estas proyecciones que son parte del intestino. Todo lo que está o que aparezca siempre teñido de color amarillo o cercano al amarillo, ¿cierto?, va a ser derivado del endodermo, ¿ya? Por convención, en cualquier libro que ustedes estudien, ¿cierto?, van a encontrar esa convención de colores, ¿ya?
entonces el amarillo siempre, o el más cercano al amarillo, siempre va a ser derivado del endodermo. Si se encuentran con tejidos representados de color rojo, fundamentalmente va a ser mesodermo, ¿ya? Y lo que está teñido regularmente de color azul, ¿ya? Regularmente de color azul va a ser ectodermo. ¿Ya? En este caso eso de allí es verde, ¿eh? Ojo, para que no se confunda. Esto que está aquí, eso de ahí está representado de color verde, ¿ya? Regularmente lo azul va por fuera, ¿ya? Entonces, como convención, todo lo que aparezca de amarillo va a ser derivado endodérmico. En esta región, en la región faríngea, insisto, entonces van a estar estas bolsas, ¿ya? Que son las que van a formar entonces esta estructura de acá. La primera, insisto, va a formar el conducto auditivo externo, la segunda la amígdala palatina, la tercera va a formar la glándula paratiroides, el timo, y la cuarta la paratiroides superior, paratiroides inferior y paratiroides superior. Ojo que no estoy equivocado, porque voy a mostrar enseguida qué es lo que pasa. Más avanzado en el desarrollo, ¿cierto? Aquí estamos hablando entre la cuarta y la quinta semana, ¿ya? Pero aproximadamente la sexta, séptima semana comienza a avanzar. Entonces, otra estructura que se forma en la región, más o menos en este punto, que va a ser la glándula tiroides, ¿ya? Y esa glándula tiroides comienza a descender, ¿ya? Hasta ubicarse en la región, en la posición que regularmente tiene, ¿cierto? A la altura de la manzana de Adán, ¿cierto? Entonces, en ese descenso, ¿cierto? Lo que hace es pasar a arrastrar o a llevar, ¿cierto? La paratiroides, la porción de la paratiroides que estaba arriba, que era la paratiroides inferior, ¿ya? Por lo tanto, entonces la paratiroides inferior desciende, ¿cierto? Y se ubica posteriormente en la parte que le corresponde, ¿cierto? ¿Ya? Y queda entonces establecida un segmento superior que se va a llamar la paratiroides superior y la paratiroides inferior. Caras largas. Aquí está la paratiroides inferior, está por arriba, y la paratiroides superior está por debajo. ¿Ya? Suena como contradictorio que la paratiroides superior esté por debajo y la inferior por arriba. ¿Ya? Repito, esa posición va a cambiar cuando de aquí comience a bajar la tiroides. Al bajar la tiroides hacia acá, ¿cierto? Lo que va a hacer es llevar esto hacia abajo, ¿ya? Y entonces este segmento, que era la paratiroides inferior y que estaba por arriba, ¿cierto? Se va a ubicar entonces más caudalmente aquí, ¿cierto? Y ahí va a quedar entonces la paratiroides superior arriba y la inferior abajo, más el timo que cuelga entonces un poquitito más abajo, que es lo que está representado aquí, ¿ya? Ok, inmediatamente por debajo, entonces, ¿cierto? De este segmento aparece un pequeño bloque de tejido, ¿cierto? Que va a formar lo que se llama el divertículo respiratorio, ¿ya? O el divertículo pulmonar, que sería este segmento de acá, ¿ya? Y que es derivado entonces también si ustedes se fijan acá arriba, aquí está, del endodermo, ¿ya? En términos prácticos, ¿cierto? Todo lo que esté relacionado con el gran tubo central, ¿cierto? Porque vamos a pensar que hay un solo tubo, el mismo tubo que recorre la entrada, que va desde la entrada hacia la salida, pero este tubo tiene salidas laterales, ¿ya? Y una de estas salidas laterales, entonces, es los pulmones. Entonces, las vías respiratorias tienen origen endodérmico, mientras que el tejido funcional, ¿cierto? Los sacos alveolares, ¿cierto? Todo eso es derivado del mesodermo, ¿ya? Recuerden que yo les dije delante que el mesodermo formaba parte del tejido funcional de las glándulas, ¿ya? En este caso, el pulmón va a ser una glándula, ¿ya? Y el tejido mesodérmico entonces va a formar entonces parte de los sacos. Sin embargo, los tubos, ¿ya? Que están al interior de los pulmones, ¿cierto? Van a ser de origen endodérmico, ¿ya? Por lo tanto, entonces, eso es lo que ocurre acá. Como eso está relacionado con un sistema totalmente diferente, no lo vamos a tocar. A mí me interesa que sepan, ¿sí? ¿Cierto? Que las vías respiratorias, por lo menos los tubos de las vías respiratorias, derivan entonces del endodermo, ¿ya? Hasta este punto, entonces, es donde
le damos el nombre, o le dan los anatomistas el nombre de intestino faríngeo, ¿ya? Desde aquí en adelante, ¿cierto? Vamos a hablar del intestino anterior propiamente tal, ¿ya? Y el intestino anterior propiamente tal, es obvio, va a tener parte del esófago, ¿cierto? Recuerden que la faringe va por arriba, ¿ya? El esófago, ¿cierto? Y hacia abajo entonces se va a conectar con el estómago, que sería el segmento que viene inmediatamente después, ¿ya? Entonces todo lo que está acá arriba ya lo acabamos de ver, ¿cierto? Vamos a ver entonces lo que falta del intestino anterior. Había dicho yo entonces que el límite del intestino anterior era esta estructura que está aquí, que se llama el brote o yema hepática, ¿ya? Porque a partir de este brote o yema hepática entonces se va a formar obviamente el hígado. Veamos primero entonces qué es lo que pasa con el tubo, este que está aquí, que corresponde al estómago. Originalmente el estómago, voy a volver un poquito más arriba, el estómago debiera ser un tubo alargado, ¿sí? Tal como viene siendo entonces aquí el esófago, ¿cierto? Debiera ser un tubo alargado, ¿sí? Sin embargo, cuando uno lo mira desde el frente, o sea, si uno lo mira desde aquí hacia allá, ¿cierto? Ese tubo debiera ser así como alargado. Lateralmente ese tubo no es, desafortunadamente para nosotros, homogéneo, sino que es un tubo que tiene, ¿cierto? Un desarrollo exagerado hacia la región dorsal. Si ustedes se fijan aquí, hay una proyección hacia atrás, eso va a corresponder entonces a la porción que mira hacia la región dorsal, porque aquí en la teoría debe estar formándose la espalda del embrioncito, ¿cierto? Y acá está el frente, ¿ya? Entonces cuando uno lo mira de aquí hacia allá, lo que uno debiera encontrar es algo como esto, ¿ya? Estoy mirando entonces desde frente, ¿cierto? Sin saber lo que está pasando en la región dorsal, ¿ya? Y en la región dorsal entonces está esto, ¿ya? Y va a ocurrir entonces que entre la cuarta y la quinta semana se va a producir un giro, ¿ya? En 90 grados de este tubo. Si nosotros asumimos que este es el eje cefalocaudal, vale decir, si acá arriba está la cabeza y acá está la cola, ¿cierto? Eh, el giro en 90 grados ocurre, ¿cierto? Hacia acá, ¿ya? En el sentido de las manecillas del reloj, ¿ya? El reloj siempre gira para nosotros hacia la derecha, ¿cierto? Entonces, en este caso, ¿cierto? Mirándolo de frente, obviamente, ¿cierto? Hacia la derecha, pero en realidad el giro, si uno se lo coloca, va a ser a la izquierda. Pero vamos a entender lo que nosotros lo miramos de aquí, hacia allá, entonces va a ser hacia la derecha, ¿ya? Y ese giro hacia la derecha, entonces lo que hace es mover, entonces, esto que estaba aquí, y que parecía detrás, hacia el lado, ¿ya? Ahí entonces, ¿cierto? Lo proyecta hacia el lado, y esta proyección entonces facilita el crecimiento de este tubo, ¿ya? Ustedes se fijan, hay un crecimiento exagerado en la región anterior, ¿cierto? En la región cefálica, mientras que en la región caudal el crecimiento se hace bastante más lento, ¿ya? Entonces, este crecimiento exagerado trae como consecuencia también que en un minuto este segmento que está acá arriba tenga un peso muy grande comparado con el de acá, ¿ya? Y por lo tanto, entonces, si nosotros establecemos un segundo eje, que sería este eje de aquí, que sería antero-posterior, vale decir que va desde la región anterior a la región posterior, también se va a producir un segundo giro, ¿ya? Que va a tener 90 grados también, vale decir, va a ocurrir entonces esta caída de la región anterior, ¿cierto? Que va a corresponder a la curvatura mayor del estómago, ¿ya? Entonces, cuando cae la curvatura mayor, obviamente la curvatura menor se va a levantar también, aproximadamente en 90 grados, y eso va a generar un cambio absolutamente grande, ¿cierto?, en la disposición del duodeno, que es el tubo que viene inmediatamente debajo del estómago. Si ustedes se fijan aquí, el duodeno cae, ¿cierto? Viene sale desde del estómago, ¿ya? Y va hacia la región anterior, ¿ya? Viaja hacia adelante. Pero
con los movimientos, ¿cierto?, que tiene hacia acá primero este tubo, ¿ya? Y luego hacia allá, va a ocurrir que el duodeno, ¿cierto?, va a dejar de estar en una posición ventral y va a tener entonces una posición más caudal, es decir, va a moverse hacia la región dorsal, ¿ya? Y adicionalmente se va a levantar, ¿ya? Originalmente estaba hacia abajo, ¿cierto? Pero cuando se curva esto, ¿cierto? El duodeno se levanta, ¿ya? Ustedes se fijan aquí, está orientado hacia abajo, ¿ya? Derechamente hacia abajo, pero aquí se levanta y luego entonces cuando se produce este giro, al levantarse genera una especie de curvatura aquí, ¿ya? En realidad es una C, ¿ya? Y luego cae entonces hacia la región más caudal. Ese es un primer gran cambio que sufre entonces la región medial, ¿cierto? De nuestro intestino anterior, ¿ya? Porque el estómago al formarse genera una serie de movimientos, cambios, ¿cierto?, de posición, dados por estos giros de 90 grados, ¿cierto? Primero en el eje longitudinal y luego en el eje anteroposterior, ¿ya? Y eso entonces provoca una modificación de la estructura que originalmente teníamos así, ¿cierto? Ahora a una estructura completamente diferente en donde el esófago, ¿cierto?, queda embebido prácticamente en la mitad del estómago. Originalmente, ¿cierto?, estaba en la porción superior, ¿ya? Ahora queda más o menos ubicado en la mitad, ¿ya? Y el duodeno, que antes caía de manera recta, tal como aparece aquí, ¿cierto? Ahora, y hacia adelante, ¿cierto? Ahora tiene una posición más eh, eh, dorsal, ¿cierto? Y curva. Ahora, adicionalmente a esto, hay que pensar que el tubo digestivo no está suelto, ¿cierto?, dentro del embrión, sino que regularmente está asociado entonces a una masa de tejido mesodérmico. Recuerden que el tejido mesodérmico siempre dije yo que tenía una función, ¿cierto?, de formar parte del hueso del músculo, ¿ya? Pero también forma parte de los componentes mesentéricos. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan aquí, el intestino no está suelto, sino que está pegado entonces a una región de tejido mesodérmico que se llama mesogastrio dorsal. ¿Ya? Mesogastrio dorsal sería este de acá. Este segmento de aquí debería ser el mesogastrio ventral. ¿Ya? Y luego hacia abajo, obviamente, entonces va a haber un segmento que va a estar cercano al duodeno. ¿Ya? Ese segmento se va a llamar mesoduodeno dorsal. ¿Ya? Y hacia abajo, entonces va a haber un mesenterio, ¿ya? El mismo tejido que se va a llamar mesenterio propiamente tal, porque va a estar asociado al intestino medio. ¿Ya? Y en la región más caudal, entonces se va a llamar mesocolon. ¿Ya? Ahí está, entonces esos son los componentes que sostienen entonces al sistema digestivo, por así decirlo, pegado a la región dorsal. Entonces, cuando se producen todos estos giros, ¿cierto? Lo que va a ocurrir es que el mesenterio, que originalmente entonces estaba uniendo este segmento, ¿cierto?, también va a sufrir una modificación. Hay que pensar que originalmente el mesenterio iba dispuesto hacia allá, ¿cierto? Pero cuando se produce el giro, el mesenterio va a viajar con esto, ¿ya? Por lo tanto, entonces se va a ocurrir el desplazamiento, ¿cierto?, de esa lámina de tejido en el mismo sentido en que va girando entonces el estómago. Aquí tenemos entonces ese modelo, tratando de mostrar qué es lo que sucede en cada uno de estos cambios, ¿cierto? Originalmente entonces teníamos aquí el mesogastrio ventral, les mencionaba yo, el mesogastrio dorsal, ¿cierto? Y cuando se produce el giro en 90 grados, entonces el mesogastrio dorsal viaja junto con el tubo, ¿ya? Entonces, al viajar el tubo, podemos ver que el mesogastrio se arrastra hacia el lado, ¿ya? Y en la medida que este tubo grande, ¿cierto?, va ampliando su curvatura, ¿cierto?, va a ir formando entonces una estructura más alargada, ¿ya? Y esto que está aquí entonces va a formar el aumento mayor, y este otro de acá el aumento menor, ¿ya? Y la cavidad que queda entre el aumento mayor y el tubo digestivo, ¿cierto?, o en este caso
el estómago le vamos a llamar la transcavidad de los epiplones. Esta lámina de tejido también se llama epiplón mayor, ¿cierto? Porque es el más grande, y este de acá se llama el epiplón menor, ¿ya? Aumento mayor, aumento menor, ¿ya? Por eso que esta región de aquí se llama transcavidad de los epiplones o bolsa omental. El aumento es tomado, ¿cierto?, de lo que sucede en el caso de los animales mamíferos, ¿ya? En el caso de la especie animal, se le llama entonces epiplones, ¿ya? Aquí podemos ver entonces exactamente lo mismo, cómo se va produciendo entonces esta curvatura y aparece entonces esta proyección que vamos a llamar nosotros la bolsa omental o bolsa epiploica, ¿cierto? Que se va a transformar entonces en el futuro, ¿cierto? En el delantal del anatomista, ¿ya? Es lo que regularmente, ese es el nombre que regularmente le dan los anatomistas, ¿ya? Que es una lámina de tejido que cuelga entonces justamente por delante del estómago, ¿ya? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Se entiende más o menos lo que pasa, no? Sí, profe. ¿Sí? Ok, perfecto. Sigamos entonces. Aquí tenemos un modelo que trata de ser tridimensional para mostrar qué es lo que está ocurriendo, ¿ya? También con esto mismo, ¿ya? Aquí tenemos entonces el estómago, aquí tenemos el mesogastrio dorsal, ¿cierto? Aquí estaría el mesogastrio ventral, ¿ya? Y en este caso se le agregó también aquí en este segmento el vaso, ¿ya? El vaso queda ubicado en la región posterior. Entonces, cuando gira, ¿cierto?, el aumento, que es lo que está representado aquí, ¿cierto?, el estómago tiende entonces a acarrear, ¿cierto?, esta bolsa aumental hacia el lado, y curiosamente entonces ocurre algo que no había mencionado yo, pero que vamos a verlo aquí de inmediato, y es que el hígado, que originalmente estaba ubicado justamente por delante, entonces ahora se desplaza, ¿cierto?, hacia un costado, ¿sí? En este caso, desde esta vista, ¿cierto?, va a ser hacia el costado izquierdo, ¿sí? Voy a volver un poquitito atrás para que lo podamos entender. Aquí. Si ustedes, a ver, vamos a ver un poquito más atrás, mejor. Aquí está, ¿ya? Si ustedes se fijan, entonces el brote de yema hepática estaba aquí, ¿cierto? ¿Ya? Y este brote de yema hepática entonces se ubica hacia adelante, ¿ya? Entonces, cuando esto se desarrolla, el hígado, que está ubicado aquí en una posición más bien ventral, ¿cierto?, pasa a moverse, ¿cierto?, hacia el costado izquierdo, en este caso, ¿cierto?, porque hacia el costado derecho, desde nuestra perspectiva, ¿cierto?, se mueve entonces el estómago, ¿ya? Eso es lo que se representa entonces en este modelo que está aquí, ¿cierto? Cuando se mueve el estómago hacia acá, ¿cierto? Se reduce, por así decir, el espacio que hay acá en el frente y el hígado entonces se desplaza hacia allá. Ahí ustedes pueden ver entonces cómo se mueve en ese sentido. Obviamente también ha crecido el hígado, ¿ya? Y al crecer entonces requiere un espacio y ese espacio entonces lo encuentra hacia ese lado, porque en este otro lado, ¿cierto?, está desarrollándose entonces la bolsa omental o epiploica, ¿ya? Entonces, eso es lo que se pretende, digamos, mostrar en esa imagen tridimensional. Y aquí, ¿cierto?, ahora en una serie de secciones transversales podemos ver lo que está ocurriendo, ¿ya? Aquí vemos entonces cómo el estómago, ¿cierto?, se gira, ¿cierto?, hacia nuestra derecha, ojo, hacia nuestra derecha porque lo estamos viendo nosotros aquí, ¿ya? Se gira hacia nuestra derecha y el hígado se mueve hacia nuestra izquierda, ¿ya? El estómago queda conectado con el hígado a través del aumento menor, ¿cierto? O el epiplón menor, ¿ya? Y el epiplón mayor, entonces, que se desprende de la región dorsal, se mueve entonces, ¿cierto?, hacia nuestra derecha. Aquí aparece unas estructuras que están un poco más abajo, pero que las voy a mencionar porque en este minuto ya aparecieron en esta diapositiva, que serían el páncreas, ¿ya? Bueno, el vaso ya se lo había mencionado, el páncreas entonces está en una posición más dorsal, ¿ya? Y vamos a ver después cómo se forma, ¿ya? Pero en un principio aquí lo que está ocurriendo entonces es el desplazamiento, ¿cierto?, de este estómago. Continúa entonces el movimiento del estómago, ustedes se fijan, ¿ya? Y genera entonces un gran aumento o un gran epiplón, ¿cierto? ¿Ya? El vaso obviamente va a crecer en tamaño, ¿ya?
y el hígado entonces va a quedar un poco más desplazado hacia el costado izquierdo, desde nuestra perspectiva, obviamente, ¿cierto? ¿Ya? Y también va a haber un segmento que va a pasar entonces por delante del estómago, ¿no? No es que se mueva completo, ¿ya? Sino que una vez que se ha movido el estómago, ¿ya? De manera completa, entonces deja espacio para que también el estómago pueda, perdón, el hígado pueda también ubicarse en una región más ventral, ¿ya? De tal manera que ese es el cambio que se genera, digamos, como resultado de este movimiento, desplazamiento, ¿cierto?, del estómago. Hasta aquí entonces llega el intestino anterior, ¿cierto? Eso es lo que ocurre con el estómago. Vamos a ver lo que sucede entonces inmediatamente por debajo, ¿cierto? Que es el brote o yema hepática. Hasta aquí está el brote o yema hepática, ¿cierto? Hasta aquí entonces hablamos nosotros del intestino anterior. De aquí hacia atrás, el intestino medio. Adicionalmente, entonces, al estómago, ¿cierto? Van a aparecer unas proyecciones, ¿cierto? Que van a formar en una primera etapa el brote yema hepático, ¿cierto? Aquí está el brote hepático, aquí está el brote pancreático, ¿ya? Y también entonces se va a producir la vesícula biliar, ¿ya? Insisto, en este caso, el tubo, ¿ya? O las vías de evacuación del hígado, ¿ya? De la vesícula y del páncreas son derivados entonces del endodermo, ¿ya? Hay que recordar que el tejido funcional de estas glándulas, ¿cierto? Del hígado, del páncreas específicamente y de la vesícula van a corresponder a tejido que deriva del mesodermo, ¿ya? Entonces hay dos componentes, las vías endodérmicas y el tejido funcional es el mesodermo, ¿ya? Bueno, con el correr del tiempo, ¿cierto? El desarrollo del embrión, séptima semana más o menos, ¿cierto? Este gran brote, ¿cierto? Se va a ir estilizando, se va a ir adelgazando, ¿cierto? Y va a aparecer entonces el conducto hepático, el conducto biliar, que van a quedar separados. Ahora, originalmente, ¿cierto? Eran prácticamente uno solo, ahora han ido separándose, ¿ya? Y lo otro que va a ocurrir es que el páncreas también el páncreas ventral, ¿cierto? Se va a separar de este brote que originalmente partía justo allí en el brote de yema hepática. Vamos a tener entonces que el páncreas va a estar compuesto de dos segmentos, ¿cierto? Un páncreas ventral y un componente dorsal, que sería este que está acá, ¿cierto? No significa que tengamos nosotros dos páncreas, sino que tenemos uno solo. Lo que va a ocurrir es que esto va a ocurrir temprano en el desarrollo, ¿ya? Hay que recordar que yo les dije que, voy a ver un poquitito más atrás, para que lo podamos entender también. Aquí, ¿cierto? Hasta aquí llegaba más o menos el intestino anterior, ¿ya? Y en esta etapa, ¿cierto? Que estamos hablando aproximadamente entre la tercera y la cuarta semana, es cuando tenemos todo junto, vale decir, existe el brote o yema hepática, ¿cierto? El brote de la vesícula biliar y del páncreas ventral, ¿ya? De ahí en adelante, entonces, lo que ocurre, ¿cierto? Es que el estómago, ¿cierto? Comienza a moverse, a desplazarse, ¿ya? Y al ocurrir este desplazamiento, ¿cierto? Ocurre de manera paralela con lo que está ocurriendo acá abajo. Hay que entender que todo lo que yo les estoy contando va ocurriendo de manera paralela. O sea, el desarrollo o el giro que realiza el estómago, ¿ya? Junto con el arrastre, ¿cierto? Del tejido que va a formar el mesogastro, ¿cierto? Es paralelo, ¿ya? Con lo que está ocurriendo inmediatamente por debajo, ¿cierto? Que es la aparición de estas estructuras, ¿ya? El brote hepático, ¿cierto? De la vesícula biliar y del páncreas, ¿ya? Todo ocurre al mismo tiempo, ¿ya? Lo que pasa es que yo se los cuento, ¿cierto? De una manera separada para poder entender qué es lo que pasa o cómo se organiza cada uno de estos componentes, pero la idea es que todo va ocurriendo al mismo tiempo.
Entonces, esto antes de que gire el estómago, ¿cierto? Y cuando gira el estómago, ¿cierto? Lo que va a ir ocurriendo entonces va a ser, va a ir siendo esto, ¿ya? Se van a ir separando estos componentes, ¿ya? Y va a llegar un minuto entonces en que cuando se complete el giro, el giro, ¿ya? Y este desplazamiento del estómago, entonces eh, el páncreas, que originalmente estaba, el páncreas ventral me refiero, ¿cierto? Que originalmente estaba en el lado opuesto, ¿cierto? Al páncreas dorsal, ahora por este giro, recuérdense que yo les dije que el duodeno giraba, rotaba, ¿ya? Y al rotar el duodeno, ¿cierto? Lo que hace entonces es aproximar los dos páncreas que estaban en un principio separados, que era el páncreas ventral del páncreas dorsal, lo junta, ¿cierto? Y une entonces, se forma este páncreas común que es más grande, ¿ya? Y como consecuencia también de ello, lo que hace es alargar, obviamente, el conducto biliar, porque el conducto biliar originalmente, si ustedes lo miran aquí, ¿cierto? Es un conducto muy pequeñito, ¿ya? Pero con el giro, todo esto se desplaza hacia allá, ¿ya? Y por lo tanto queda entonces más alargado, ¿ya? Y el conducto biliar se separa finalmente, tal como aparece aquí, del conducto hepático, que sería el que está acá abajo, ¿ya? En un principio llegan, obviamente, juntos, ¿ya? Pero luego entonces se separan y cada uno entonces trae por canales diferentes, ¿cierto? Los productos de excreción que puedan tener, o de secreción que puedan tener esta glándula, ¿ya? Recordar, todos los conductos son de origen endodérmico. El tejido funcional, ¿cierto?, es de origen mesodérmico. Y lo mismo va a pasar entonces con el hígado. Para entender un poco lo que pasa aquí, ¿ya? ¿Cierto? Porque aquí está explicado de manera sagital. Si hacemos un corte transversal, vemos desde arriba, originalmente entonces el duodeno estaba aquí y el páncreas, ¿cierto? Estaba acá atrás, ¿cierto? Que era el páncreas dorsal. El páncreas ventral debía estar aquí, pero no aparece dibujado, porque está un poco más caudal, ¿ya? Estamos viendo desde arriba. Entonces, cuando se produce el giro, ¿cierto? Lo que hace es que el páncreas que estaba originalmente ubicado por detrás, ¿ya? Vamos a volver a mostrar acá. Aquí, si ustedes se fijan, el páncreas está por detrás, ¿ya? Entonces, lo que estamos viendo es más o menos lo que pasa aquí. Ahí. Es un corte por aquí, ¿ya? Entonces, el páncreas está ubicado por detrás, el duodeno está por delante, ¿ya? Eso es lo que está aquí. El páncreas por detrás, el duodeno por delante. Entonces, cuando se produce el giro, ¿cierto?, hacia el costado de este tubo, lo que va a pasar entonces es que el páncreas se va a ir, entonces, en este caso, hacia nuestro lado derecho, porque lo estamos mirando desde arriba, ¿cierto? Aunque en la realidad es del lado izquierdo, ¿ya? Entonces se mueve hacia allá y se desplaza entonces hacia una posición más lateral, ¿ya? Y obviamente entonces por acá debajo debiera aparecer entonces el páncreas ventral, que originalmente debiera estar acá, ¿ya? Entonces por el giro ocurre ese desplazamiento. Más o menos, hasta aquí. Vamos entonces al componente siguiente, que sería el segmento medio, ¿ya? O el intestino medio. El intestino medio tiene la particularidad, ¿cierto?, que allí van a estar ubicadas las asas yeyuno-ileales, ¿ya? Fundamentalmente más los 2/3 proximales del colon transverso, ¿ya? Y además, ¿cierto?, el intestino va a quedar entonces conectado hacia el exterior, ¿cierto?, a través del conducto ónfalo-mesentérico, que es el pedículo de fijación. Dicho en otras palabras, va a corresponder al lugar hacia donde está ubicado el cordón umbilical, ¿ya? Aquí estaría el cordón umbilical, entonces el intestino en un principio tiene una comunicación directa con el cordón umbilical, ¿ya? Ahí está entonces esa conexión. Ahora, el intestino medio regularmente tiene como eje, ¿cierto?, un par de vasos, que serían estos que están aquí, que son las arterias mesentéricas, ¿ya? La arteria mesentérica superior es el eje, ¿cierto?, sobre el cual se dispone entonces el intestino medio. Aquí está el duodeno, ¿cierto? Aquí tenemos entonces en la teoría el yeyuno, el ilion y la porción caudal, ¿cierto?, del intestino medio, que sería el colon, ¿ya?
En este caso, las asas intestinales, ¿cierto?, están dispuestas de esa manera. ¿Ya? Tendríamos lo que se llama, digamos, un segmento cefálico y un segmento caudal del intestino medio. ¿Ya? Y el eje, o el que determina, ¿cierto?, lo que es cefálico y qué es caudal, ¿cierto?, es esta estructura que está aquí, que conecta con el cordón umbilical, que se llama el conducto vitelino. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, aquí está el conducto vitelino. Si uno proyecta una línea imaginaria, ¿cierto?, esta línea va por aquí, ¿ya? Y por esa línea, justo por esa línea, entonces está la arteria mesentérica superior. ¿Ya? Ese es el eje, ¿cierto?, que regula entonces nuestro intestino medio. En el caso del intestino medio, el intestino va a sufrir también un cambio, va a sufrir una modificación, ¿cierto? Y va a girar en aproximadamente 270 grados contra las manecillas del reloj. ¿Ya? Entonces, en vez de girar hacia la derecha nuestra, ¿cierto?, va a girar hacia el otro lado, ¿ya?, tal como aparece aquí. Se fijan que la flecha viene hacia arriba, ¿ya?, y no hacia atrás como debiera ir si girara en torno a las manecillas del reloj. ¿Ya? ¿Y eso por qué? Porque lo que va a pasar es que este segmento caudal ahora va a pasar a ocupar una posición más cefálica, es decir, va a estar un poco más arriba, ¿cierto?, y por delante, mientras que esta asa que está aquí va a quedar por detrás, ¿ya? Y va a tender a bajar, ¿ya? Entonces, vamos a tener que el intestino, ¿cierto?, gira de esa manera. Ustedes se fijan, aquí tenemos entonces el área el segmento cefálico, aquí está el segmento caudal. Cuando se produce la rotación, entonces todo lo que está por debajo viene hacia arriba, ¿cierto? Y lo que está arriba tiende a quedar entonces en una posición más caudal, ¿ya? Aquí tenemos entonces originalmente nuestras asas, ¿cierto?, ubicadas ahora por debajo después del giro, y acá arriba entonces vamos a tener el segmento del colon ascendente y el colon transverso, ¿ya? Ese giro entonces provoca este cambio, ¿ya? Y eso hace entonces que, tal como ustedes pueden ver acá, las asas yeyuno ileales, ¿cierto?, vayan hacia abajo, ¿ya? Y el colon, que originalmente, si uno lo mira aquí, ¿cierto?, está hacia abajo, ¿ya?, o está en una posición más caudal, ahora pasa a tomar una posición más cefálica, ¿cierto?, y más frontal, tal como aparecen aquí. ¿Se fijan? Aquí está entonces el parte del colon ascendente y aquí está el colon transverso, ¿ya? Aquí está el eje sobre el cual se produjo el giro, ¿ya? Aquí está el conducto vitelino, ¿recuerdan? ¿Ya? Y aquí está la arteria mesentérica. Entonces, ese giro hace que finalmente quedemos con esta estructura, ¿ya?, al momento del nacimiento, con la estructura tal como aparece acá, ¿ya? El colon ascendente, que sería este segmento de aquí, el colon transverso, que sería parte de este componente de acá, y el colon descendente, que sería todo el resto que va desde aquí hacia abajo, ¿cierto?, hasta llegar a la región del ano, ¿ya? Ahí entonces tendríamos entonces cómo se produce el giro de la asa intestinal, de la asa media, ¿cierto? ¿Ya? Y al girar el asa media lleva o arrastra entonces también al segmento, ¿cierto?, caudal del intestino o el intestino posterior, ¿ya? En términos gráficos, entonces, desde aquí, más o menos donde está ubicado el brote yema hepática, hasta este punto, ¿cierto?, es lo que nosotros vamos a llamar el intestino medio, los 2 tercios proximales del colon transverso, ¿cierto? Aquí tenemos 1 tercio, 2 tercios, ¿ya?, hasta aquí. Entonces llega el intestino medio y de aquí hacia abajo va el intestino posterior, ¿ya? El tercio distal del colon transverso, el colon descendente, el sigmoides, el recto y el ano serían los últimos componentes entonces del sistema digestivo, ¿ya? Aquí nuevamente la visión, ¿cierto?, para tener más o menos claro de qué es lo que estamos hablando de este segmento de aquí, ¿ya? Aquí está la membrana cloacal, entonces, que ya les había dicho que era hacia donde originalmente se dirigía el intestino, ¿cierto? ¿Ya? Posteriormente entonces dije yo que había un tabique que separaba la parte renal, ¿ya?, de los componentes digestivos,
¿cierto? ¿Ya? Y va a aparecer aquí un tabique, se llama el tabique urorectal, ¿ya? Y ese tabique urorectal entonces va a separar, ¿cierto? Los productos de desecho. Traje yo aquí también los componentes, ¿cierto? Musculares, o los que adhieren, o que se adhieren, ¿cierto? A los componentes más caudales del intestino, ¿ya? Recuerden que yo había dicho acá arriba, ¿cierto? Que, aquí, eh, había tejido, ¿cierto? Este que está aquí, que formaba entonces los ligamentos, los puntos de unión, ¿cierto? Del intestino con la región dorsal. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa con los componentes de este segmento, ¿ya? Que habíamos dicho que iba a ser el mesenterio propiamente tal, ¿ya? Que sería este segmento de acá. Los componentes de acá arriba ya lo habíamos visto, ¿cierto? El mesogastrio dorsal, el mesogastrio ventral, ¿cierto? Que van a formar la bolsa mental o epiploica, ¿cierto? ¿Ya? Y el aumento menor que va a quedar entonces con unión al hígado. Entonces, bueno, hacia abajo había mencionado yo también el mesoduodeno, que va a permitir la unión del duodeno hacia la región dorsal, y nos falta mencionar entonces qué es lo que va a pasar aquí. Y eso es lo que está representado entonces en este esquema de acá, ¿cierto? En donde podemos ver, ¿cierto? Ahí está el mesoduodeno, ahí está la bolsa mental, y ahí entonces hablamos del mesocolon, ¿ya? Porque está unido al colon, ¿ya? Todo este borde de tejido, entonces, ¿cierto? Que une al colon va a ser el mesocolon, ¿ya? Y la lámina de tejido mesodérmico que sostiene a las asas intestinales, ¿cierto? Es lo que nosotros vamos a llamar el mesenterio propiamente dicho, el mesenterio propiamente tal, ¿ya? Entonces, todo este segmento de aquí es el mesenterio, ¿ya? Y el otro va a ser el mesocolon. Eso, más o menos, ¿cierto? En la sexta, séptima semana ya y al momento del nacimiento. Entonces, uno puede tener entonces una imagen como esta, en donde la bolsa omentalo epiploica, que sería este grande que está aquí, es la que cae por delante, ¿cierto? ¿Ya? De las asas intestinales y es la que se llama entonces el delantal del anatomista. ¿Ya? Y hacia atrás entonces quedan los otros componentes que ya habíamos mencionado, el mesocolon y el mesenterio, ¿cierto? Propiamente dicho, que sería todo este segmento de acá. ¿Bien? La última porción, entonces yo le había dicho, ¿cierto? Que estaba asociado entonces a la separación, ¿cierto? De la cloaca. Dije yo que en un principio teníamos una cloaca, pero hay un tabique que separa entonces todo lo que viene desde el sistema renal, ¿ya? Lo que viene del sistema digestivo, ¿ya? Por efecto entonces de la proyección de un tabique que es de mesodermo, que se llama el tabique urorectal, ¿ya? Y el tabique urorectal entonces va a descender, ¿cierto? Se va a unir entonces hacia la membrana cloacal, que sería esta originalmente, y va a ver o va a separar entonces, ¿cierto? Los dos segmentos, uno que va a permitir entonces la formación de la vejiga, ¿sí? Y hacia acá va la conexión hacia los riñones, ¿cierto? Y por acá entonces vienen todos los derivados o desecho del intestino que van a terminar entonces saliendo a través del conducto anal que estaría ubicado en esa región. Eh, Eso más o menos entonces la idea que yo tenía que contarles hoy día respecto a cómo se formaba el sistema digestivo, ¿cierto? Y la aparición de las glándulas anexas que acabamos de ver. ¿Preguntas al respecto? Profe, yo tengo una consulta. Dígame. La parte donde pasa lo del páncreas, que se da ¿Sí? vuelta y todo eso, ¿es del intestino medio o del anterior? Todo eso es del intestino anterior. Ya. No, el intestino medio va de las asas yeyunales hacia abajo. ¿Ya? Por eso es que, mira, ahí te repito, mira, ahí está el límite, ¿te fijas? Entonces, como esto del páncreas está en la porción superior, ¿cierto? Va a corresponder el intestino anterior. Desde aquí hacia abajo todo va a ser intestino medio. ¿Ya? En términos prácticos, todo lo que yo les conté de los giros y todo eso está relacionado, la primera parte, ¿cierto? Está relacionada con el intestino anterior. Lo único que hace el intestino medio es girar, no tiene ningún aderezo adicional, solamente el giro, ¿cierto? Y que cambia de posición de las asas
que originalmente una estaba por debajo y la otra por arriba, entonces pasan una que queda arriba y la otra abajo. Eso es todo lo que sucede en el intestino medio y el intestino posterior. ¿Ya? El que más cambios sufre regularmente es el intestino anterior. ¿Ya? Gracias, ¿Profe? profe. ¿Ok? ¿Sí? ¿Qué más? ¿El intestino delgado sigue creciendo después del nacimiento? O sea, ¿se sigue alargando? Sí, se sigue alargando durante un tiempo, no recuerdo exactamente cuántos años, pero después se detiene, obviamente. ¿Sí? Después del nacimiento sigue creciendo, sí. Gracias. ¿Ya? ¿Más preguntas? ¿No hay?